principio de la universalidad. Explicamos cada uno de ellos. El principio de la territorialidad. Y decimos, la ley penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la va a sancionar, prescindiendo la calidad de nacional o extranjero, de domiciliado o transeúnte del autor del hecho. O sea, que en virtud del principio de la soberanía, las leyes penales tienen plena vigencia con relación a aquellos delitos cometidos dentro del territorio, cualquiera sea la persona que los cometió. El principio de la defensa o protección. La competencia de un Estado para el ejercicio de su poder punitivo está determinado en razón de la protección de intereses vulnerados por el delito. Un ejemplo clásico de la aplicación de este principio vendría a ser el delito de falsificación de la moneda nacional, cometido en el extranjero, pero que no afecta fundamentalmente el interés del Estado cuya moneda se falsificó. Se dice que siendo la finalidad del derecho penal la defensa o protección de los intereses nacionales, es justo que en estos casos debe aplicarse la ley penal a hechos cometidos en el extranjero. El principio de la personalidad o la nacionalidad. La competencia de un Estado se va a determinar por la nacionalidad del autor del delito, de tal manera que la ley penal sigue al nacional donde quiera que vaya, como la sombra sigue al cuerpo. El principio de la universalidad. La ley penal de cada Estado tiene validez universal, de tal modo que la acción penal puede ser promovida por un Estado, cualquiera sea el lugar de la comisión del delito o la nacionalidad del autor o el bien jurídico violado por el delito. Para la aplicación de este principio de la universalidad, llamado también de justicia mundial, se exige como única condición que el delincuente se encuentre en el territorio del Estado que ha de ejercitar la acción penal y que no haya sido castigado por este delito. Ahora hablamos exclusivamente de la territorialidad de la ley penal boliviana y nos vamos a basar en el Código Penal en su artículo 1. Dice lo siguiente: la ley penal es fundamentalmente territorial, como indica nuestro cuerpo legal, que es el Código Penal, en lo siguiente, y que dice: en cuanto al espacio, la ley penal se aplicará a todos los delitos cometidos en su jurisdicción, de manera que nacionales o extranjeros deban someterse a las leyes de la materia en cada país. ¿Qué vendría a ser un territorio para la ley penal? El territorio para la ley penal vendría a ser la extensión de la tierra comprendida dentro de los límites internacionales, los cuales pueden ser naturales, como por ejemplo ríos, montañas, o pueden ser límites convencionales, que vendrían a ser las líneas trazadas de tal a tal punto, y se los ha fijado por razones históricas y geográficas, mediante tratados bilaterales con naciones vecinas o bien sometidas a las diferencias del arbitraje. El mar territorial. El mar territorial, por razones económicas de seguridad y defensa, los estados tienen jurisdicción sobre una parte del mar inmediata al territorio o mar jurisdiccional. Y se toma en cuenta los siguientes aspectos. 1. También se va a considerar territorio de un país a los buques en alta mar cuya bandera identifica al Estado. 2. Si ocurre un delito en alta mar a bordo de una nave contra la de otro Estado, se podrá aplicar la ley penal del país al que éste pertenece. 3. Si están en puerto y son buques mercantes, se someterán a la ley local. Y finalmente, los buques de guerra siempre se considerarán territorios del país al que pertenece y no pueden ser sometidos a la ley de otro país. En cuanto al espacio aéreo, vamos a tomar en cuenta lo siguiente.
indicamos que se extiende sobre el territorio de la nación y forma parte del territorio, y también comprende las aguas territoriales del Estado. Cuando se producen situaciones de conflicto en aeronaves motivados por la delincuencia, se han llegado a establecer las siguientes conclusiones. 1. Cuando se trata de aparatos militares, la nacionalidad de la aeronave es la que se toma en consideración cuando el delito es cometido en vuelo. 2. Cuando la aeronave no militar en vuelo sea necesario de un hecho delictuoso, la ley aplicable vendría a ser el del estado subyacente. Así, la nave no descendiera en ese estado, pueden ser de aplicación las normas legales del lugar en que se efectúe el primer descenso. Tercero, en los casos en que el delito perpetrado aborde, cause perjuicio a personas o cosas del territorio subyacente o ponga en peligro la seguridad de ese estado, el hecho queda sometido a la ley de dicho estado, cualquiera sea la naturaleza de la aeronave. Y finalmente, cuando la aeronave, al momento de realizarse el delito, se encuentra posada en el territorio de un estado o en sus aguas jurisdiccionales, la ley aplicable es la de ese territorio. Entramos a una situación jurídica importante que vendría a ser la extradición de los delincuentes. La extradición de los delincuentes está tanto en el Código Penal como en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, en el artículo 3 habla sobre esta situación y el artículo 149 al artículo 159 del Código de Procedimiento Penal en cuanto al procedimiento. Por eso decimos que la extradición vendría a ser un instituto jurídico que representa el más claro ejemplo de una colaboración interestatal para poder reprimir a la delincuencia. La extradición es el acto en virtud del cual un Estado se vale mediante su gobierno para requerir de otro la entrega de una persona que debe ser sometida a procesos o al cumplimiento de una sanción. La persona, por ejemplo, la persona que realice una conducta delictiva, ¿sí? Y para eludir la aplicación de la justicia se traslada a otro estado, entonces a través de esta situación jurídica de la extradición podemos hacer que la persona vuelva al lugar donde realizó la conducta delictiva y sea sancionada con las penas correspondientes. Por eso hablamos, dada su naturaleza y la finalidad de la extradición, pertenece esencialmente al derecho penal internacional, sin perjuicio de regulaciones legales internas, pues supone siempre un acuerdo entre dos o más estados. Trátese en verdad de mecanismos jurídicos orientados hacia la mutua cooperación en la lucha contra el delito. Para que se dé la extradición entre dos estados, tiene que existir pactos o convenios, que vamos a ver entre las características de la extradición. Características generales. Son 7 características importantes de la extradición. La primera es la siguiente. Es materia de tratados o convenios internacionales de naturaleza bilateral o multilateral y solo a falta de ellos de leyes nacionales. Entonces, necesariamente para que se dé la extradición tiene que existir pactos o convenios entre ambos estados. 2. Se aplica el principio de la reciprocidad, común al derecho internacional. Hace rato hemos dicho que la extradición es esencialmente y pertenece al derecho internacional, de tal manera que los estados signantes del tratado se comprometen a actuar de igual manera respecto de los puntos en él consignados. Otra característica importante. No se ofrece la extradición de los propios nacionales, porque los estados suelen ser muy celosos de su soberanía jurisdiccional, particularmente frente a los connacionales.
Otra característica relevante, la extradición se acuerda en relación con delitos de cierta gravedad. No se justificaría, en efecto, poner en marcha los comúnmente complicados mecanismos internacionales respecto de contravenciones o delitos de menor importancia. Otra característica importante, los delitos que dan lugar a la extradición deben señalarse precisamente en el tratado y han de tener tal categoría, lo mismo en el Estado que la pide como en el Estado que la otorga o va a negar dicha extradición. Otra característica, no se otorga extradición por delitos políticos, al contrario, a los delincuentes políticos se les concede el asilo. Y finalmente, la última característica dice, la extradición supone que no haya prescrito la acción ni la pena del hecho delictivo, que es materia de la misma. Clases de extradición. Tenemos las siguientes clases de extradición. La extradición activa, la extradición pasiva, la extradición espontánea y la extradición solicitada. Cuando hablamos de la extradición activa, es la que realiza el Estado en cuyo territorio fue realizado el delito para que le sea entregado una persona por el Estado donde ha buscado refugio, con el objeto de juzgarla o hacerla efectiva una sentencia condenatoria. En cambio, la extradición pasiva es aquella en virtud de la cual el Estado en donde se encuentra el infractor lo entrega al Estado en cuyo territorio cometió el delito para que allí sea juzgado o sometido a la sanción que le fue legalmente impuesta. La extradición espontánea, cuando el Estado que le sirve de refugio a un procesado o condenado ofrece su entrega al Estado requirente o interesado en juzgarlo o hacerle efectiva la pena impuesta. Y finalmente la extradición es solicitada en el caso que el Estado competente requiera formalmente la entrega de una persona al Estado en que se refugió para someterla a juicio o hacerla cumplir la pena según el caso. Y finalmente vamos a indicar los sistemas para la extradición. Los sistemas para la extradición pueden ser los siguientes: el sistema judicial, el sistema administrativo y el sistema mixto. Y vamos viendo las diferencias de estos tres. En el sistema judicial se presenta cuando es la rama jurisdiccional del poder público la que decide sobre la extradición, si debe ser resuelto favorablemente la petición de entrega del delincuente o si debe o no ser solicitada dicha entrega. En el sistema administrativo, deja en manos del gobierno la facultad de pedir, ofrecer, aceptar o rechazar la extradición de un delincuente. En el sistema mixto, como su nombre lo indica, va a combinar con los dos precedentes, en tal forma que tanto la rama jurisdiccional como la administrativa interviene en el desarrollo del proceso de extradición. Muchas gracias.